La más urgente necesidad del ser humano. Amigo y amiga que me escuchas, hay un libro escrito por Elena White que se titula El Camino a Cristo. Es una obra maravillosa que ha sido traducida a más de 160 idiomas. ¿Te imaginas? A más de 160 idiomas. Uno de los libros más exitosos que escribió esta famosa autora. Y en el capítulo 2, ella hace un desglose de esta urgente necesidad que tiene el ser humano. De hecho, la más urgente necesidad de la cual te hablaré en unos instantes. Ella comienza diciendo de la siguiente forma: el ser humano estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás. Y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al ser humano. En su estado de inocencia, el ser humano gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no encontraría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse de aquel que murió para salvarlos. Aquí podemos hacer una pausa, mi amigo, amiga, para reflexionar un poco de lo que se nos está diciendo. Aquí se nos dice que al principio el ser humano fue creado santo, perfecto, y hallaba gozo estar en la presencia del Señor. Ver ángeles, ver a Dios, eso era algo maravilloso y sentía esa alegría de vivir en una esfera de santidad y perfección. Pero al entrar el pecado en el mundo y en el ser humano en su naturaleza humana, ahora no encontramos nosotros gozo en la obediencia, ni gozo en la santidad. ¿Te das cuenta cómo el pecado ha sido un virus que ha distorsionado nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestros gustos?
Antes del pecado era un gozo la obediencia, la santidad, el estar con Dios, el pensar en Él, hablar con Él. Pero después del pecado da pereza acercarse a Dios. Muchos salen huyendo. Yo no quiero saber nada de Dios. Váyase de aquí. Yo no quiero Biblia. No quiero iglesia. No quiero nada con Dios. Yo solo quiero divertirme. Quiero hacer lo que yo quiera. Esa es la clásica mentalidad secular de aquellos que no encuentran gozo en las cosas de Dios. ¿Y eso por qué es? Porque el pecado ha invadido a todo ser humano y solo algunos son los que estamos nadando contra esa corriente. Estamos nadando contra esa corriente de deseos pecaminosos, contra esa corriente de deseos de estar lejos de Dios o escondernos de Él, así como hizo Adán y Eva, ¿no? Ellos salieron y se escondieron, no querían estar en contacto con Dios. Qué urgente necesidad es del ser humano buscar a Dios, intentar hallar placer y gozo en su presencia, encontrar linda la oración, la lectura de la Biblia, ver la naturaleza y detrás de esa naturaleza contemplar la mano invisible del Dios creador. La lectura continúa diciendo: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar, nos dice la Biblia. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, sí nos pueden hacer personas amables, educadas, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo Jesús. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer a ésta a Dios y a la santidad. Amigo, mi amiga, aquí tenemos que hacer una pausa porque hay tantas cosas lindas que decir aquí. Sí, efectivamente, como dice Elena White, cuando uno recibe educación, vaya, toda la primaria, la secundaria, la universidad, el posgrado, por supuesto que, vaya, es un hecho que la educación formal va a producir personas profesionales, educadas, sensatas, sabias, personas de bien, etcétera, en contraste con las personas que prefieren no tener estudio y dedicarse a la vagancia, a la delincuencia. Por supuesto que esa educación refina a la persona. La refina, pero no la transforma. Fíjate que esa es una palabra muy poderosa. La refina, pero no la transforma. Por eso tú encontrarás profesionales y personas muy letradas, intelectuales, pero que no están transformadas en su carácter. Y menos transformadas en personas conforme al corazón de Jehová. No lo están. ¿Por qué? Porque la mayor y más urgente necesidad que ellos y todos los seres humanos tenemos es buscar a Cristo Jesús y que Él nos transforme. Transforme el orgullo que es tan difícil de dominar, nos transforme del egoísmo a la generosidad, nos convierta en personas de bien, no solamente hacia la sociedad, sino sobre todo personas orientadas hacia Dios, que no se conforman con las cosas de este mundo, sino que piensan en un más allá, piensan en una vida eterna, piensan en que no se trata solo de vivir en esta tierra, sino de prepararse e ilusionarse con vivir con Dios por la eternidad. Pero para llegar a ese otro nivel,
primero tenemos que ser transformados aquí por Cristo Jesús. Como dice aquí, solamente su gracia y su poder transformador es lo único que nos puede cambiar, mis queridos hermanos y hermanas. Nuestra mayor y más urgente necesidad es que Cristo nos intervenga para que podamos vencer nuestros malos hábitos, nuestras tendencias, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestro rencor, nuestros deseos de venganza, nuestra envidia, nuestro odio. Solamente el poder interior o el poder que actúa de manera interna de Dios en nuestra vida, lo único que nos hace cambiar. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciere de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida. Si no es así, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural o el ser humano natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. Sí, hay personas que quieren ver así a Dios en persona o pasarlo en un laboratorio, en un microscopio, pero no, al Señor se le cree por fe, pero escuchen bien, tal como veremos más adelante en una próxima ocasión, el Señor ha dejado también evidencias de su poder. No es una fe ciega, el Señor ha dejado evidencias para que nosotros hallemos que buscarle a Él no es algo insensato, algo tonto, absurdo, o como dicen algunos filósofos que los cristianos somos ignorantes. No. Grandes científicos también, grandes científicos como Isaac Newton y muchos más, fueron creyentes en Dios. Así que el ser creyente en Dios no equivale a ser tonto ni ignorante. Al contrario, precisamente porque estamos en contacto con el Dios de los cielos, hallamos también sabiduría en nuestra mente por el contacto con Él. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Te acuerdas de esa frase que se le dijo a Nicodemo? Él no tenía que asombrarse. Él no tenía que asombrarse porque ese es el espíritu que toda la Biblia transmite. Y él como líder, como principal de Israel, tenía que conocer que lo que Dios quiere es gente santa, pueblo adquirido, gente santa, un linaje escogido, real sacerdocio. Lo que el Señor quiere es gente santa. Pero para convertirse de un pecador empedernido, de un impío, para una persona creyente que está en el camino de la santidad, lo que el ser humano ocupa más urgentemente es la intervención de Cristo Jesús en su vida. De Cristo está escrito: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, o sea, de los seres humanos. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, es el Señor Jesucristo. Mi amigo, amiga, Elena White está presentando aquí a Cristo como el gran Salvador. Ella siempre apuntó a Cristo Jesús. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: mire, no me vean a mí. Yo soy solamente el amigo del esposo. Véanlo a Él. Miren, ahí va. Juan 1:29. Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Véanlo a Él. Búsquenlo a Él. Yo soy solo una voz. Elena White, en su tiempo y hasta el día de hoy, fue y es una voz que en líneas escritas en libros, nos señala a Cristo Jesús como el Salvador, el único que puede salvar. No me miren a mí, dice ella, véanlo a Él. Vean que Cristo es el único que puede salvarnos. No hay otro nombre debajo del cielo. Solamente Cristo Jesús te puede dar a ti, mi amigo, mi amiga, libertad sobre el pecado. Ese hábito que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, ese pecado que no hemos vencido, eso contra lo cual luchamos y hasta lloramos para dejarlo y no hemos podido. La única manera es Cristo Jesús.
Y no en la primera oración. Esto requiere constancia, esto requiere que todos los días tú ores y le digas: Señor, aquí estoy una vez más, dame poder para vencer, poder para obedecer, porque separado de ti nada puedo hacer. No basta con comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: «Consiento en que la ley es buena». La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió: «Yo soy carnal, vendido bajo el poder del pecado». Mira que lo está diciendo Pablo. Él ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo: «Oh, qué hombre infeliz soy yo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?». La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo. Corazones cargados dicen lo mismo. Para todos ellos hay una sola contestación: «He ahí, miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No solamente lo quita allá en la cruz del Calvario, sino también lo quita, lo remueve de nuestra vida. Lo único que Él requiere es que todos los días, no una vez allá, es que una vez yo oré, no, es todos los días. Lo único que Él requiere es que todos los días, como una dosis diaria, tú te arrodilles y le digas: «Señor, ya sea que tenga o no tenga religión, tenga o no tenga iglesia, Señor, yo quiero que tú me liberes. Me han dicho que tú tienes poder para que yo venza esta adicción que tengo al sexo, esta adicción que tengo a la avaricia, al dinero, esta adicción que tengo al alcohol, al cigarro, a la droga, a mentir, a robar. Señor, interven en mi vida. Yo quiero ser libre, quiero ser salvo de esta maldad y de este pecado que reina en mi vida». Solo Cristo tiene el poder, porque nos da el poder de su Santo Espíritu, ese poder que hizo crear los cielos y la tierra. Ese mismo poder está a nuestra disposición para que podamos romper las cadenas que nos atan a los vicios y a los placeres de esta vida. Muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara para las almas que desean verse libres de la carga de culpabilidad. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por el peso de la culpa. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía preciosa la vida. Mi amigo, amiga, yo creo que esta situación, esta historia de Jacob y Esaú, que tal vez tú conocerás, nos habla de una experiencia que nosotros pasamos a menudo. Nos equivocamos, cometimos un error o graves errores contra nosotros, contra nuestra familia, contra Dios, y hay un peso de culpa. Hay algo allí que tú te sientes indigno, te sientes culpable, te sientes mal. Esa es la gran oportunidad que Dios te da para que digas: «Bueno, Señor, te necesito. No hay qué hacer con esta culpa, estoy que ya no aguanto, Señor». Aquí el libro El Camino a Cristo te dice qué es lo que hay que hacer si te quieres entregar a Cristo Jesús. Y no solamente los que están fuera del Evangelio, también los que estamos dentro nos equivocamos, pecamos, tenemos sentimientos de culpa. Todos los días somos invitados a caer de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amigo, mi amiga, espero que esta introducción que estamos dando sobre el libro El Camino a Cristo esté siendo de bendición para ti, y que toda esta serie te sea de utilidad para que tú puedas encontrar en este libro al Señor Jesucristo. Gracias por tu atención. Te espero en la próxima transmisión, si el Señor lo permite. Que el Señor te bendiga.